Ahora sí, pastora, le damos el lugar. Okay. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese testimonio de lo que Dios ha hablado y ha hecho en nuestras vidas. Es importante, es bueno que hablemos lo que Dios hace, para testimonio de mucha gente, para que conozcan a nuestro Dios poderoso. Y en esta tarde le he puesto como tema creerle a Dios. Creerle a Dios. Yo creo que a través de nuestro vivir hemos escuchado mucho acerca de lo grande y poderoso que es Dios, y cada uno de nosotros tenemos testimonio. Y en esta tarde quiero hablar acerca de creerle a Dios. Nada más si me permiten orar, oren por mí, que el Señor sea el que guíe, que su Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. ¿Sí? Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu fidelidad, por tu amor, por ser nuestro Dios. Gracias te doy por que me permites compartir tu palabra. Te pido que sea tu Santo Espíritu quien guíe, quien hable. Señor, quita toda palabra, Señor, que no viene de ti. Y que cada corazón, Señor, sea edificado. Que crezca, Señor, en fe, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, prepara los corazones, Señor. Que caiga esa palabra en esa tierra buena, Señor. Que dé mucho fruto. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Si vemos en Hebreos 11:6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos que tener siempre una esperanza, o sea, es una garantía. Cuando nosotros compramos algo, siempre buscamos la garantía, ¿verdad? Por si sucede algo, pero aquí 100% el Señor está con nosotros, tenemos que tener esa fe. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos que ver más allá, ya viendo la respuesta que Dios nos ha dado. Y les quiero comentar, a principio de semana, dije, bueno, Señor, ¿qué palabra les voy a dar? ¿Qué palabra le vas a dar tú? Y ayer que estuvo ya orando, dice, y el Señor ha tratado mucho conmigo acerca de la fe. Le digo, bueno, el Señor ha tratado conmigo acerca de la fe y lo hemos escuchado mucho tiempo, pero tenemos que ejercitarla. Ayer lunes estuvo mi nieta y me dice, cierra los ojos, tita, cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Y cerré los ojos y me puso algo en mi mano. Y era una florecita de papel que le hicieron en la iglesia el domingo. Y ¿saben lo que decía? En el centro decía fe. Y le digo así un día a mi hija, le digo, ay, me siento bien contenta, Dios ha confirmado la palabra. Y fe, y venían así, fe es creer, fe es confiar, fe es acción. Y la iba a traer a florecita, pero yo creo que con los apuros se me cayó. Bueno, la fe debe de ser en Dios, de que Él hará las cosas conforme a su voluntad, pero sí, siempre a favor de nosotros. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Te quiero decir, si no estamos ejerciendo nuestra fe, no estamos agradando a Dios. Y yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros está el agradar a Dios. Entonces tenemos que ejercer nuestra fe, creerle a Dios. Ahorita la hermana Celsa pedía por sus hijos. Y se me vino a la mente cuando decía Josué al pueblo, nosotros, mi casa y yo, serviremos a Jehová, ¿verdad? Y si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios va a traer a nuestra familia, es creerle a Dios, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el agradar el corazón de Dios, el llegar a Dios es a tener esa fe. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en
1 Corintios 2:1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y en el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe no sea que lo que yo hablo, lo que yo digo, porque yo lo digo bien, sino que el Espíritu Santo, la fe, sea guiada, que seamos guiados, lo que debemos de hablar en el poder de Dios. No confiemos en sabiduría humana, solo en el poder de Dios para nosotros. Si vamos a Mateo 9:27, dice, 2 ciegos reciben la vista. Ahí vemos cómo la fe es vital para recibir las bendiciones de Dios. Me acuerdo de los coros antiguos que entonábamos, dice, fe mueve, un coro que decía, fe mueve la mano de Dios. Entonces nuestra fe toca el corazón de Dios y da a favor, y hace las cosas a favor de nosotros. En Mateo 9:27 dice, recibieron 2 ciegos, siguieron a Jesús 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice, y vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿crees que pueda hacer esto? Porque era más fácil para Jesús decirle, reciban la vista. Pero Jesús se tomó el tiempo para enfatizar en esto. Dice, ¿crees que puedo hacer esto? Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace en esta tarde. Lo que estás pidiendo, ¿crees que lo puedo hacer? Dice el Señor. Y estos ciegos, ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos. Entonces le tocó los ojos, dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Fíjense que, entonces, cuando pidamos algo al Señor, tengamos esa fe. Porque el Señor te dice, conforme a tu fe, conforme a tu fe te sea hecho. Jesús esperó para ver la fe de esos hombres. No porque no supiera lo que pensaban y lo que creían. Quería enfatizar que esos hombres tenían fe y recibieron la sanidad. Vinieron a él creyéndole. Jesús no le dio un sermón, solo les preguntó, ¿crees que puedes recibir la respuesta? ¿Crees que puede hacer esto? Y los ciegos dijeron que sí. Esa confianza quiere el Señor que tengamos en estos días. Es necesario que Dios vea nuestra fe y conforme a nuestra fe recibamos el milagro, recibimos la respuesta. Vemos dice la palabra en Marcos, dice, al que cree, todo le es posible. Entonces es necesario poner en acción nuestra fe porque queremos que las cosas que nosotros estamos anhelando, que le estamos pidiendo al Señor, conforme a su voluntad, podamos recibirla. ¿Crees que puedes recibir lo que estás pidiendo? Amén. Confiemos en el Señor. Accionemos nuestra vida porque al que cree, todo le es posible. Dice, nuestra fe debe de tener obras. Cuando le creemos a Dios y hacemos su voluntad y trabajamos en el ministerio, dice en Santiago 2:4, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es como tú ves un árbol, si siembra, por ejemplo, nosotros sembramos un aguacate y dicen que los aguacates tardan 10 años para dar fruto. Yo sé que es ese aguacate y que me va a dar fruto. ¿Por qué? Porque es un aguacate. Cuando tenemos la fe en Dios, debe de salir ese fruto. No en manos de que diga, sí, yo creo, yo sé que Dios puede ayudarle y tengamos una comunicación con un hermano que tiene necesidad y oremos por él, está perfecto. Pero siempre debemos de tratar en lo que sea nuestra posibilidad, suplir su necesidad. Dice, porque la fe sin obras es muerta. Dice que la fe se manifieste en nuestra manera de vivir siempre, dando testimonio de que somos hijos de Dios,
que le creemos a Dios. Dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer, porque cuando creemos, Dios nos da la vida eterna. Es importantísimo. Cuando creemos, tenemos vida eterna. Cuando creemos, somos hijos de Dios. Dice en Juan 6:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en Juan 6:40, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por creer, tengo vida eterna. Por creer en Dios, soy hijo de Dios, dice. Y por creer en Dios, también dice la palabra que correrán de mi interior ríos de agua viva. Dice, ¿cuáles son esos ríos de agua viva? Dicha, seguridad. El Señor va a guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esa agua que purifica, esa agua que da vida, esa agua que sostiene en buen estado nuestras vidas. Dice, confiar en Dios, Él tiene planes perfectos para nosotros. Y cuando confiamos en Dios, el Señor está a nuestro lado y nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. No desmayemos, no temamos, aunque si dice que la tierra sea removida, lo que pase, el Señor está con nosotros y es el poderoso gigante. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confiemos en el Señor siempre, porque en Jeremías dice que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien para nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos tuyos como mamá para tus hijos? ¿Por qué pide por sus hijos, hermana César? Que sean salvos, porque los ama, porque los amamos, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan Dios qué hermosos pensamientos tiene para nosotros, que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Él? Creer a Dios porque es un Dios incomparable, es un Dios bueno. Dice, vamos a Isaías, capítulo 40, del 18 al 31. Vamos a ver qué dice Isaías acerca de nuestro Dios. Está bien hermosa esta lectura. ¿Con quién podemos comparar a nuestro Dios? Es un Dios poderoso. Ali, ¿nos puedes leer? Amén. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funda cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, que habláis tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Tenemos a un Dios poderoso, grande, que nos conoce, dice, Él conoce su ejército y a todos llaman por sus nombres. Él es grande, poderoso, Él, ¿te imaginas? Dice que los cielos los extiende así como cortina. ¿Quién es comparado a Él? ¿A quién le pertenecemos? ¿En quién hemos creído? Dios es el grande y poderoso. Él es el que nos sostiene, dice, Él es el que nos sostiene con su diestra poderosa. En Él estamos confiados, estamos seguros en Él. Es más grande y poderoso que todo. Dice, Él es el creador del universo. Confiemos en Él, en su amor, en el cuidado que Dios tiene para nosotros. Dice, no desmayemos, en ocasiones nos hemos preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos de dificultad en nuestra vida. Estos son necesarios para aprender y crecer. Siempre, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y yo siempre digo, si se hubiera quedado ahí el Señor, en el mundo tengo aflicciones, pues me siento solo. Pero no se quedó ahí, dice, confiar, creer, estar conmigo. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Qué hermoso es cuando nuestros hijos confían en nosotros. Cuando van a pasar un charco así, te dan la mano, te sostienen y dan el brinco, seguro de que nosotros los vamos a sostener, que no los vamos a soltar de la mano. Si nosotros, siendo malos, cuidamos y protegemos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Él ha sido bueno. Aprendamos a depender de Dios, a reconocer que Él es grande y poderoso, que siempre está a nuestro lado, llena nuestra vida de paz y calma para seguir adelante. Dice, el creerle a Dios, nuestra fe es un gran poder que toca el corazón de Dios a favor nuestro. Una fuerza que nos sostiene. Entonces Dios hace posible todas esas cosas que para el hombre es imposible. Todo lo mueve a favor tuyo. Todo lo mueve a favor mío. Dice, hablamos de un hombre que le creyó a Dios y Dios le dio la victoria. Este hombre le decía, Señor, pero ¿qué soy yo? Soy el menor, somos de las familias más débiles. Pero el Señor veía su corazón, el Señor veía el que él le honraba a Dios. Dice, Gedeón, sin preguntar, obedeció y se atrevió a creerle a Dios, teniendo una gran victoria. Ni siquiera fue necesario pelear, porque Dios peleó la batalla de Gedeón y de todo el pueblo. Si vamos a Jueces, capítulo 6, dice que el pueblo de Dios dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Después de que ya estaba en la tierra prometida, el pueblo de Dios empezó a hacer amistades con los pueblos paganos. Dice que contraían matrimonio con los pueblos paganos y adoptaron las costumbres de ellos, se inclinaron a sus dioses, inclusive levantaron altares a sus dioses. Dice en Jueces 6:7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, todo ese pecado había traído cautividad al pueblo de Dios. Y estaban cansados, porque dice que los madianitas se juntaban, iban y saqueaban a todo el pueblo de Dios. Todas sus siembras, sus cultivos se los llevaban y los dejaban a ellos sin cultivos. En el 6:8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto
y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, os di su tierra. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. No había obediencia, no había un compromiso con el Dios. Ya habían olvidado a Dios. Y los madianitas invadían y le robaban todas sus cosechas. Y en el 6:11 dice que vino el ángel de Jehová y se sentó se puso debajo de un árbol, dice, y le dijo a Gedeón, y Gedeón estaba sacudiendo, dice que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Gedeón fue y sacudió el trigo rápido porque lo quería esconder para que no le robaran los madianitas el trigo. Dice, el ángel de Jehová se le pareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y eso es lo que nos dice nosotros, no teman, somos valientes, somos esforzadas. Pues nos vemos al espejo como que no nos vemos muy valientes, ¿verdad? Pero nosotros no, pero Dios en nosotros sí nos hace valientes, nos llena de fuerzas, dice, y dice, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió en el 6:13 de Jueces, dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado? De que los había librado del pueblo de Egipto, que los había traído a esa buena tierra. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitos. Dice, yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Y dice en el 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Ese pobre habla acerca de debilidad. Somos los más débiles, Señor. ¿Por qué me miras a mí? Le dijo este Gedeón. Dice, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor no veía la debilidad de Gedeón ni la pobreza de Gedeón. El Señor veía su corazón. Y Dios usa a quien quiere, a quien le busca con todo su corazón. Pero lo primero que le ordenó a Gedeón para bendecirles y para darle la respuesta, para darle la victoria, fue que derribara los altares de Baal que su padre y sus demás generaciones habían levantado. ¿Qué habla eso? Habla de santificarse. Cuando nos allegamos a nuestro Dios, tenemos que santificarnos. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedir perdón. Dice, ve y destruye todos los altares de Baal. Pero Gedeón se tuvo que armar de valor. ¿Saben por qué? Porque esos altares su padre los había levantado. Y qué miedo, va a decir, no, me voy a meter en complicación con mi padre y mis familiares. Pues sí, fue a hacerlos en la noche, ¿verdad? Gedeón quitó esos altares, pero no nada más quedó ahí, no nada más esa fue la orden, sino el Señor le dijo, destruye todos los altares de Baal y edifica altar a Jehová. ¿Qué significa? Que nos quitemos todo lo que nos está estorbando en nuestras vidas. Ya que nos quitemos todo lo que nos está tomando en nuestras vidas, levantemos adoración al Señor, levantemos a altares a nuestro Dios. Y Gedeón armó un ejército de hombres. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, en Jueces 7:2. Dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dice, Gedeón, ¿llevan muchos hombres? Gedeón, ¿son demasiados? ¿Y qué era preferible? ¿Llevar muchos o llevar poquitos? Muchos, en lo natural es llevar muchos para poder vencer al otro pueblo, pero el Señor, las estrategias del Señor no son nuestras estrategias. El Señor conoce todo.
Y cuando Dios dice, tenemos que creerle a Dios. Dice en el 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, quien tenga miedo, que se devuelva allá a su casa. Y sí, hubo gente que se regresó, dice que quedaron de 22,000, se fueron 22,000 y quedaron solamente 10,000. Pero el Señor le dijo, todavía son muchos. Ay, ¿cómo puede ser posible, verdad? Pero si el Señor dice, está correcto, dice. Y le dio otra estrategia a Gedeón para saber con cuántos hombres se iba a quedar, que los dice en el versículo 4, 7:4 de Jueces. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y ahí te lo probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número que lambieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y esos 300 hombres fueron escogidos para ir a la batalla. Si el Señor dice con esos 300 hombres, con esos 300 hombres son suficientes. Y el Señor les dio la victoria, y el Señor peleó la batalla por ellos. Pero ¿qué era necesario? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Gedeón? Creerle a Dios. Creerle a Dios. A lo mejor cuando Dios nos da la estrategia, para nosotros no es la mejor estrategia. Para nosotros. Pero si Dios dice, es la mejor estrategia. A lo mejor nos puede decir, ay, no, pues no creo prudente hacerlo, pero si Dios dice, atrevamos a hacerlo, ser obedientes a lo que Dios dice. Y Gedeón y el pueblo tuvieron la victoria porque Dios peleó por ellos. Dios le dio la victoria. Pero debemos de confiar en Dios. Dios es fiel y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Sea cual sea el problema, Dios es más grande, dice. Sus pensamientos son de bien para nosotros. Quiero tomar un tiempo aquí. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles y es importante creerle a Dios. En algún tiempo de nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, con la relación con nuestros hijos, con los familiares, con vecinos o en enfermedad. Dice, yo quiero tomar este tiempo para mi testimonio. Ya muchos la saben, pero quiero tomar esta oportunidad. Dice, a mediados del año pasado, hubo una situación muy fuerte en la salud de mi esposo. Iniciamos un periodo de prueba, o sea, a partir de una mala noticia, un diagnóstico de cáncer en el cuerpo de mi esposo. Dice, iniciando un tiempo de muchos exámenes, veías en la hoja que puso el médico, pedía muchos exámenes y tuvimos que dirigirnos a un médico de atención privada porque nada más íbamos a ver qué pasaba con mi esposo y en los primeros exámenes que le diagnosticaron cáncer. Y después de hacer un examen, otra lista de examen, en una receta venía y no solo ocupó una receta, ocupó 2 recetas para anotarme todos los exámenes que se tenía que hacer mi esposo y ya estuve cotizando y en esos momentos pasaba por mi mente, por la mente de mi esposo. Es increíble, ¿verdad? Cuando no hemos pasado por esa situación de que hablas a un laboratorio y te dicen, no, pues cuesta 6,000 pesos. Y el otro examen, no, pues 1,500. Y el otro examen, 3,000 y tantos. Y se va sumando. Y la cuenta le digo a mi esposo, oye, son como 15,000 pesos. Son como 15,000 pesos. Y pues gracias al Señor pudimos cubrir eso.
pero después de todos los exámenes, el doctor nos dijo que había una necesidad urgente de una cirugía por cómo estaba su cuerpo. Y pues lo tuvimos que aceptar que le practicaran esa cirugía en el área privada por la necesidad de que fuera en ese momento. Recordamos que tenemos un Dios que nos ama. En ese momento recordamos que tenemos un Dios que nos ama, que suple. Dice, oramos al Señor. No negamos que al principio cuando recibes la noticia es muy impactante. Te aprieta tu corazón, salen lágrimas y es válido, somos humanos, pero levantamos nuestra mirada y levantamos nuestro corazón a Dios, que Dios supliera todo lo que necesitamos. Nos dieron el costo de la cirugía y nos fuimos a la casa. El médico dijo, bueno, en una semana operamos, dice que no pase más de 8 días, el Señor no se puede esperar. Y vemos cómo Dios obra en todas las cosas. Nos pusimos a orar y gente nos estuvo apoyando en oración. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. Y Dios proveyó de una forma sobrenatural. Dios proveyó a través de varios hermanos. El Señor proveyó y pudimos juntar la cantidad que necesitamos para esa cirugía. Se cubrieron todos los gastos, hasta los medicamentos que después de la cirugía necesitaba mi esposo, pero decidimos creerle a Dios. Y como yo digo, no quiero decir nunca, el Señor me sorprende, pero en realidad me sorprende Dios, de cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, es creerle a Dios. Dice su palabra que Él no nos da más de lo que podamos soportar. Dice, siendo bendecidos siempre con el cuidado de Dios para nosotros, con las oraciones y apoyo de nuestra familia y hermanos en la fe, recibiendo apoyo en oración, aún recibiendo llamadas de gente, de hermanos que no conocimos y no hemos conocido, pero en un momento de nuestra vida Dios los usó para llamar, hermano, estamos orando por usted. O sea, nunca los hemos visto físicamente, pero sí hemos recibido apoyo de parte de ellos. Expresando al médico que si contamos con atención médica, después de la cirugía el médico nos dice que si contábamos con una atención médica era el tiempo de acudir a ella, porque pues esto lo que seguía implicaba mucho más gastos. Dice, hiciéramos uso de ella, que era la mejor opción, ya que esta implicaría fuerte desembolso de dinero. Para la gloria de Dios, a mi esposa le han realizado ya varias cirugías. También fuimos bendecidos, fue dado de alta en el seguro. El médico que lo operó en el área privada se quedó asombrado porque a la semana que fuimos a que le quitaran los puntos, dice, ¿qué ha pensado el señor? Dice, no, ya en esta semana nos van a atender en el hospital de especialidades. Dice, ¿en dónde? En donde pertenecíamos. Y se quedó asombrado y dice, ¿por qué tan rápido si siempre pasan por su médico familiar y luego los mandan a otra clínica y luego los pasan para allá? Pues Dios tocó corazones y lo mandaron directo hasta allá. Dios obró de una manera sobrenatural, porque en una semana mi esposo ingresó a esa atención médica y de ahí en una semana ya estaba en el área de especialidades. Y sí han sido tiempos difíciles, más cuando ha pasado su recuperación después de cirugías, días largos y con dolor. Yo sé que a lo largo de nuestra vida hemos pasado por tiempos difíciles, como comenté al iniciar la palabra, financieros, familiares, problemas de muchas índoles. Dice, pero bueno es Dios. Dios nos acompaña y nos ayuda siempre. En su palabra podemos encontrar palabras que nos fortalecen, palabras que nos ayudan y descansar en Él. Que nunca desfallezca nuestra fe. En la palabra del Señor recibimos consuelo, ánimo y nuevas fuerzas.
palabras que nos ayudan a seguir adelante, creyendo y confiando que Dios nos ama y envió a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, y en Él somos más que vencedores. No desmayemos, confiemos. Dios nos va a abrir puertas de donde menos pensamos. En esta última cirugía, fuimos a pedir la opinión de un médico en ámbito privado, si mi esposo estaba llevando bien el proceso de recuperación, de atención, y él nos decía que sí, que estaba bien, pero era necesario aplicar un medicamento después de la cirugía. Y le dijimos, sí, ya le están aplicando, le damos el nombre de medicamento. Dice, no, ese no. Dice, y nos da otro nombre de otro medicamento. Y luego dice, es muy necesario que se lo apliquen, pero tiene un costo, o sea, un costo alto ese medicamento. Y pues dijimos, no, pues sí, dice, digo, después de la cirugía nos reportamos con usted para que se lo aplique. Ya nos dio el proveedor de ese medicamento y mi esposo lo iban a operar ya en unos días más. Cuando mi esposo ya entra en cirugía y sale el médico para darme el reporte de mi marido, y ya nos dice que salió bien, que íbamos a esperar unos resultados para ver si le aplicábamos otro tratamiento. Ahí estaba el hermano Noé conmigo cuando me dijo eso el médico, y el hermano Noé dice, bueno, un poquito antes de que saliera el médico, yo le decía a Noé, ¿cómo ves? ¿Podría yo hablar con el director de la clínica para ver si nos puede ayudar o nos pueden apoyar en la aplicación del medicamento? Porque podíamos comprar el medicamento, pero después había otro costo para aplicar. Digo, que hagan el procedimiento aquí en la clínica. Y ya estuvimos hablando de esto, y yo arreglando el mundo. Yo en mi mente arreglando el mundo, pero Dios nos sorprende. Salió el médico, dijo, ya no le vamos a poner el medicamento que le habíamos aplicado anteriormente, ahora va a ser otro procedimiento. Y Noé le dice, doctor, ¿cuál es el procedimiento? Pues el doctor dijo el medicamento que el médico privado nos había dicho. Aún el médico privado nos había dicho, en el IMSS no se lo van a poner porque ellos no manejan ese medicamento. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Yo estaba tan preocupada, yo estaba pensando cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, viendo cómo lo vamos a hacer y de dónde iba a salir el dinero. Dios ya tenía todo arreglado. Dios ya tenía todo bajo control. Y esa es la confianza que tenemos en Dios. No desmayemos. Dios tiene un cuidado tan especial en nuestras vidas. Y todo lo que ha hecho y todo lo que hará será para su gloria, para que sea conocido nuestro Dios poderoso a través de nuestros testimonios, a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No callemos. Cada vez que tengamos oportunidad, demos testimonio para que la gente vea, para que la gente, más que nuestras palabras, también nuestros hechos, que estamos confiando en un Dios poderoso. Cuando pasemos por una situación difícil, Señor, para ti nada es imposible. Tú dices que tienes todo bajo control, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros para que nos guíe cómo debemos de estar. Tengamos ese escudo de la fe, dice que usemos ese escudo de la fe para defendernos de los dardos del enemigo que quiere trabajar en nuestras mentes, que quiere trabajar en nuestros corazones. A veces tan afligidos nos sentimos de cómo le vamos a hacer que nuestro cuerpo empiece a reaccionar de una manera negativa. De repente, el cuello, los músculos ya nos duelen de tanto estar, piense, ¿cómo le vamos a hacer? Recordemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que toma todo el control. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel, porque Él muestra su amor para con nosotros. Si Él nos salvó, Él entregó a su Hijo Jesucristo para que tengamos esa vida eterna y estemos en su presencia, porque Él dice, Jesucristo ascendió y preparó un lugar para ti, para mí. Pero Dios nos quiere enteritos, Dios nos quiere con una mente renovada, Dios nos quiere
que estemos confiando en Él. Jesucristo viene pronto por los que estemos confiando en Él, por lo que hemos hecho y obedecido su palabra. Dice que no nos afanemos. Dice Mateo 6:31, no nos afanemos y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra el Señor me la dio cuando yo me afanaba por qué cortinas iba a poner en mi casa, que no he cambiado las cortinas, que no hay cosas, como dice mi esposo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el Señor nos lo dará, hermano. Dios es bien bueno, Dios es fiel, dice, cuando cantamos ese coro, ¿hasta dónde el Señor me ha traído? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras alcanzado, Señor? Es su misericordia, es su amor que nos ha traído hasta este tiempo. ¿Pero para qué? Para que demos testimonio de su grandeza, de su amor para nosotros. Entonces confiemos en Dios y pidamos al Señor lo que necesitamos. Pero siempre decíamos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu voluntad. Y en estos tiempos tan difíciles, hermano, hay que estar orando al Señor, hay que estar pidiendo por las familias, hay que estar pidiendo por los niños, por nuestros hijos. Los tiempos son difíciles. El enemigo dice que viene atacando a nuestra niñez con la educación que se les da. Instruyamos a nuestros hijos, guiemos a nuestros hijos en todas las edades, porque nunca dejan de ser nuestros hijos, estén chiquitos, estén grandes, estén casados, son nuestros hijos. Guiemos a nuestros hijos y nunca dejemos de orar. Oremos por nuestros gobernantes para que la voluntad de Dios toque sus corazones. Oremos por todas las leyes que se están levantando en contra de la voluntad de Dios, para que todos estos sean ordenados conforme a la voluntad del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Levantemos nuestros corazones y pongamos nuestro escudo de la fe para que no venga a dañar ningún dardo del enemigo. Cubramos nuestras vidas confiando en el Señor desde la cabeza hasta los pies, que no venga a dañar nuestra mente, nuestro corazón y nada en nuestras vidas. Dios es todopoderoso. Dice, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie es como Él. Confiemos en el Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Esta es la palabra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, pastora, por compartir con nosotros. Hermosa palabra, precioso testimonio, donde podemos ver lo hermoso y lo precioso de nuestro Dios. Vamos a orar y ahorita comentamos. Gracias, Padre, te damos por esta preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos animas, Señor, a creer en ti, Señor, porque tú haces que nuestra fe crezca, Señor. Tú nos enseñas a poner nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Te pedimos que podamos tener esa certeza, que podamos vivir por fe y no por vista, Señor. Damos a ti la gloria, Señor, por el precioso testimonio que comparte la pastora. Gracias por lo que tú has hecho en la vida del pastor, por lo que tú has hecho en la vida de la pastora y de su familia, Señor. Gracias porque ellos pueden tener paz en su corazón, porque pueden verte obrar en su vida todos los días, Señor. Te pedimos que tú sigas completando ese milagro, esa obra de sanidad que has empezado en la vida del pastor, Señor. Y sabemos que como lo has hecho antes, lo volverás a hacer, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, que caiga en buena tierra y que pueda dar fruto al 100%. Te pedimos que prosperes la vida de la pastora y que remuneres el tiempo que ella invirtió en la preparación de este mensaje para que nosotros escuchemos tu palabra, Señor. La bendecimos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.